Hola, muy buenas a todos. Nos encontramos el día de hoy para realizar la segunda parte o el segundo taller del curso de Economía Experimental. Pero antes de comenzar con él, podemos notar que en el primer inciso de ambas versiones nos dicen que tenemos que clonar el repositorio eh, del curso, ¿sí? Entonces les voy a explicar brevemente cómo se manejaría el Git y lo que usaremos para las demás clases, ¿sí? Entonces, primero, pues contamos con la versión de Git, que es la del Bash, ¿sí? Que aquí se explica cómo descargar y demás, que vendría siendo la versión que podemos abrir directamente desde acá, desde aquí, el Git Bash, ¿sí? O también le podemos dar acá más opciones y Open Git Bash Here. Entonces acá pues podríamos manejar esa sección, ¿sí? Para hacerlo con mayor facilidad, no lo vamos a manejar con comandos en esta explicación. De igual forma, los que quieran, pues hay muchos tutoriales en los cuales se explica más a profundidad eso, ¿sí? Aunque simplemente se reduciría a manejar el git clone con el repositorio, ¿sí? El link del repositorio. Están las otras formas que son el GitHub Desktop y el Source Tree, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para manejar el GitHub Desktop, simplemente nos vamos al repositorio y acá donde dice code, le damos acá abrir con GitHub Desktop. Entonces simplemente le damos abrir y él nos va a abrir el repositorio como tal. Sí, en este caso pues ya yo lo tengo clonado para poder hacer los respectivos push al repositorio y que ustedes tengan sus clases. Pero en caso tal de que así no les sirva, también pueden clonar el repositorio directamente desde aquí, manejando la URL, que la URL es esta que ustedes encuentran aquí, que simplemente le dan acá y lo van a copiar, ¿sí? Aquí la pueden pegar y demás. La otra opción es con el source tree, es un poco más complejita, pero de igual forma no tiene mucha dificultad. Aquí simplemente tendríamos que abrir una pestaña en caso tal de que tengamos más y le damos en clonar repositorio. Directamente podemos pegar el link y él nos va a hacer el resto de cosas, ¿sí? Para nada más tener que darle clone. Para la instalación del source tree, siempre recuerden cuando él les pide una casillita que dice instalar Mercurial, desmárquenla, ¿vale? Para evitar algunos errores. Esa sería toda la explicación de cómo se clonaría el repositorio y ya por ejemplo directamente desde las aplicaciones, por ejemplo en el caso del GitHub Desktop que pues, les recomiendo que manejen para mayor facilidad, pueden abrir directamente el código en el Visual Studio Code, pueden abrir el explorador, ¿sí? Donde van a poder ver dónde tienen guardada el repositorio o también pueden ver directamente el repositorio en GitHub que vendría siendo el equivalente a esto, ¿sí? El navegador. De igual forma, esto es una explicación muy superficial, ya que pues en el taller uno en la sesión uno se explica más a profundidad cómo poder manejarlo, ¿vale? Y como les comento, pues hay bastantes tutoriales al respecto. Bueno, ahora enfocándonos un poco más en la parte del taller, podemos ver que en la versión A y en la versión B tenemos la explicación del repositorio, la clonación, perdón, del repositorio, que eso ya se explicó al inicio del video. Ya para el inciso B podemos notar una leve diferencia que es abrir una carpeta con diferente nombre en el proyecto, ¿sí? El respectivo Trust Game A o Trust Game B, ¿sí? Entonces vamos a mirarlo de forma general antes de comenzar con las explicaciones separadas. Comenzamos, por ejemplo, desde la parte del GitHub Desktop, podemos ver en el explorador, como les comentaba antes, donde aquí podemos simplemente ver las carpetas, podemos abrir el Visual Studio Code manejando el code espacio punto, perdón, ¿sí? O la otra forma sería directamente desde aquí, donde nos dice abrir en Visual Studio Code, ¿sí?
Aquí nos abrirá el archivo, pero toda esta parte no nos interesa. Lo único que nos interesa es lo que está en la sección de grupos A o grupos B, ¿sí? La versión A o versión B, que son estas dos. Cabe resaltar de que aquí van a ver el repositorio por completo. Si quieren manejarlo de forma más precisa para evitar confusiones con sus archivos, simplemente lo que van a hacer es mostrar en el explorador. Luego entran a la carpeta clases, a la tercera sesión, y acá donde dice proyecto base para el taller 2 entramos y escogemos nuestra respectiva versión. Por ejemplo, si mi versión es la A, simplemente entro acá a la versión A, verifico que diga versión A y abro mi editor de código, ¿sí? Donde podemos ver que solo voy a editar lo que me corresponde con el fin de no tener inconvenientes, ¿sí? Si mi versión es la B, hago lo mismo. Ingreso a la B, le doy al código, a la consola, la instrucción de que me abra el editor. Y aquí podemos ver que estoy en el B, ¿sí? Para solo modificar archivo, lo correspondiente al B. Entonces, esa sería la aclaración antes de comenzar las demás partes, que son el C, el D, el E y el F, que ya son correspondientes a cada uno en su respectiva versión. Eh, para comenzar con la versión A, yo organicé en una carpeta llamada taller 2, copié las carpetas ambas del repositorio porque pues yo voy a manejar ambas, sí, pero ustedes solo pueden copiar y pegar la que deseen, sí, o la que pues les haya correspondido, con el fin de pues evitar como el desorden y demás, principalmente. Entonces, aquí ingreso en la versión A y eh, abro el editor de código. Para hacerlo un poco más ameno y manejar un poco más fácil, voy a colocarlo así. Y aquí voy a abrir al mismo tiempo el taller 2 en el repositorio, ¿sí? Entonces, nos vamos a la versión A, que es la que nos interesa, donde nos dice, clona el repositorio, eso ya lo explicamos, abre el proyecto, ya también lo manejamos. Ahora nos vamos a la parte del inciso C, donde nos dice, establecer la cantidad de jugadores por grupo en 2, agregando el players per group igual a 2 en la sección de la C base constants en el archivo init.py. Entonces nos indica que nos dirijamos al archivo init.py, ¿sí? Y luego dentro de este archivo lo que vamos a hacer es modificar la cantidad de jugadores en el grupo, donde lo agregaremos al base constant, ¿sí? Simplemente pegamos y acá ya se define que el número de jugadores por grupo va a ser 2, ¿sí? Luego nos dice, configura el from model de la clase enviar page. Nos vamos a la clase enviar page, ¿sí? Clase enviar page. Para que use el modelo group. Entonces tenemos que colocar que el modelo group se utilice en la clase enviar page, ¿sí? Más específicamente en de qué modelo se van a traer las preguntas, que va a ser del grupo, ¿sí? Así terminaríamos el inciso D. Para el inciso E nos dice, agrega la parte faltante en el return de la función isDisplayed usada en la clase enviar page. Es decir, en esta misma clase nos dicen que completemos lo que le falta al retorno, ¿sí? Entonces nos dice, para que solo el jugador 1 con la ID correspondiente en el grupo A1 pueda ver esta página usando el player punto id en el grupo igual a 1, ¿sí? Entonces aquí simplemente colocamos después del return para que el jugador que tenga la ID en el grupo igual a 1 sea el que pueda verlo por el método
in display, ¿sí? Y ahora para culminar, simplemente sería lo mismo de siempre. Damos nuevo terminal y corremos el O3 de server. ¿Sí? Y acá nos abre la consola. Podemos ver que aquí está truth A. ¿Sí? Y tenemos la sesión del truth A. Ujú. Entonces, esto sería todo por la versión A. Cabe resaltar que a la hora de enviar el archivo, no se olviden de que lo más importante que deben enviar es la versión del Trust Game A que ustedes modificaron junto a las respectivas evidencias que en este caso serían las capturas de pantalla. Para comenzar con la versión B, yo creé una carpeta llamada taller 2, como lo mencioné también en la versión A, donde copié la versión A y la versión B, ambas, ya que pues yo voy a manejar ambas versiones, entonces con el fin de tener este, mayormente organizado todo, pues lo decidí poner así. Entonces, vamos a ingresar en la versión B y vamos a abrir nuestro editor de código, ¿sí? En mi caso, como ya sabemos, estoy manejando el Visual Studio Code. Entonces, voy a colocar esto así para poder ver el repositorio al mismo tiempo que se va realizando las modificaciones, ¿sí? Entonces, nos dice que clonemos el repositorio, eso ya lo hicimos. También lo de abrir el proyecto en la versión correspondiente, también lo hicimos. Ahora nos dice indicar que se manejará la variable group en la función dinero devuelto choice con group group. ¿Sí? En este caso, entonces nos vamos primero a la aplicación y dentro del init, ¿sí? Buscamos la función que nos indican, que vendría siendo esta, que dice dinero devuelto choice, ¿sí? Entonces nos indica que dentro de los paréntesis debemos colocar esto para que él reconozca eh, de dónde se va a manejar las elecciones, ¿sí? Luego, para la parte del inciso D, nos dice, para la función setPayoff, que es este, ¿sí? Definir bien las IDs de los jugadores que se agrupan en el juego, dándole el valor de ID correspondiente en cada caso con el group head player by ID. Es decir, si el jugador 1 tendrá la ID 1 y si el jugador es el 2 tendrá la ID 2, ¿sí? Como podemos ver, esto que nos indican acá es esto mismo que tenemos acá, ¿sí? Y acá nos dice que es player 1, player 2, pero dentro nos falta indicar cuál es el ID. Entonces, para el jugador 1, el ID correspondiente es el 1, para el jugador 2 es el ID 2, ¿sí? Ahora, para el inciso E nos dice agregar la parte faltante en la asignación group igual a player de la función bar for templates usada en la clase devolver, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver que devolver es una page, que la podemos encontrar acá, clase devolver page, ¿sí? Entonces nos dice, para que se asigne el grupo al jugador usando group igual a player per group, ¿sí? Entonces nos vamos a la sección que nos indican que es bad for template, que es esta parte, y nos dice que group debe ser igual a player per group, punto group, perdón. Entonces copiamos esta sección y lo podemos reemplazar por esta parte, ¿vale? Para que nos quede tal cual como nos indican en el inciso E. Ahora para el inciso F simplemente tenemos que comprobar que funcione correctamente. Para eso lo que haremos es, como en la sesión anterior, abrir el O3 de server
Y luego de que este nos brinde el link, simplemente comprobaremos. Aquí dice Trust B. Y acá podemos encontrar nuestra correspondiente aplicación. Esto sería todo para lo correspondiente al inciso, a la versión B, pero sin antes dejar a un lado que para poder hacer la entrega del taller, verificar que se está entregando la carpeta o el archivo de Trust B, ¿sí? Trust Game B, en el cual deben ir también pues incluidas ya sea dentro de la carpeta o en el mismo correo las evidencias de las respectivas modificaciones para su calificación. Para finalizar, recordarles que cada uno tendrá una versión asignada como está en el repositorio, agregar las screenshots y el zip o el punto RAR al correo, así como también encontrarán este video desde este link y la rúbrica de calificación, la cual se tendrá en cuenta para pues, la respectiva calificación de la entrega del taller.